Ponte cómodo, cómoda. Cierra los ojos. Observa las preocupaciones que dan vueltas por tu cabeza y dales permiso para irse. No son necesarias en este momento. Por ahora, basta con que escuches mi voz. Los elementales son seres que habitan y están relacionados con los elementos naturales, como el éter, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Su origen y existencia varían según la tradición, pero en general se cree que son espíritus, guardianes o fuerzas que protegen la esencia de cada elemento. Según las creencias populares, se piensa que por su naturaleza sutil se encuentran en una dimensión distinta a en la que nos movemos los humanos normalmente. Y en la mayoría de los casos se dice que solo los animales y los niños tienen la capacidad de verlos. Desde tiempos inmemoriales, las historias sobre seres mitológicos como dragones, unicornios o sirenas han viajado por todo el mundo, al igual que las de duendes, hadas, gnomos. Por ejemplo, los leprechauns son figuras del folclore irlandés. Se definen normalmente como criaturas pequeñas, con barba rojiza, vestimenta verde y un sombrero. Están asociados con la buena suerte y son conocidos por guardar tesoros, como ollas de oro, y por su habilidad para manipular y burlar a los humanos, nombrándolos como seres traviesos y muy astutos, zapateros de profesión. Se dice que si alguien fija la mirada en un leprechaun, éste no puede escapar, pero en cuanto el humano parpadea o desvía la mirada, desaparece. Tantas son las historias. Por otro lado, cuando pensamos en China, es posible que se nos venga a la cabeza la figura de un dragón, pues las primeras representaciones de estos seres provienen de allí, de la antigua China. En Occidente suelen representarse como seres malvados. Sin embargo, en las culturas orientales, a menudo se asocian con la sabiduría, el poder, la buena fortuna y la fuerza. A diferencia de los dragones occidentales, estos, por lo general, no tienen alas, aunque se dice que pueden volar gracias a la magia. Su cuerpo es largo, con forma de serpiente, cubierto de escamas. En Japón se llaman Ryu, y lo único que los diferencia de los chinos es que se suelen representar con 3 garras en lugar de 5. Podemos encontrarlos en algunas banderas, como la de Bután, la de Gales o la dinastía Qing, que fue la última dinastía imperial que gobernó China. Sin duda, estos seres mitológicos tienen un gran papel en numerosas culturas. Despiertan los anhelos y la fantasía. Nos ayudan a profundizar un poco más
en la magia de lo desconocido, de lo ancestral. En este viaje hacia el sueño, nos cruzaremos con algunos de estos seres para entender un poco más su mundo y a través de ellos, tal vez, comprendernos un poco más a nosotros mismos. Así que, prepárate para volar. $5,000 años atrás, en las montañas rocosas de un país sin nombre, había un huevo de dragón. Bueno, en realidad había cientos, miles, pero ese era distinto. De un tono dorado, permanecía protegido tras las cascadas verticales que fluían desde la cima de la montaña, manteniéndolo fresco, lo que le permitía desarrollarse de forma correcta. Los demás huevos ya habían empezado a eclosionar, pero aquel todavía necesitaba un poco más de tiempo. Pasaron 7 soles y 7 lunas hasta que al fin la cáscara del huevo empezó a resquebrajarse, saliendo de su interior un pequeño dragón de ojos marrones y piel azulada. Su visión todavía era borrosa. Caminó de forma torpe, cruzando la cortina de agua que lo condujo a una tierra desconocida. A su alrededor sonaban los rugidos de los demás habitantes del lugar. Dragones negros de cola ancha y grandes alas en forma de sierra. Volaban muy cerca de él. Quería alcanzarlos. Deseaba unirse a ellos. Pero la separación entre montañas, que de forma independiente se levantaban, pareciendo que flotaban por el aire, unido a sus pequeñas e inconsistentes alas, no se lo permitían. Sintió una gran tristeza, una profunda soledad. Llegó la lluvia, la noche y el día. Desde su primer aliento, tuvo que hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. Se alimentaba de la vegetación que crecía entre las rocas, de los pequeños insectos que conseguía atrapar y los murciélagos muertos que encontraba en la gruta en la que dormía. Pasaban los días. Estaba cansado de vivir siempre en el mismo lugar. Él crecía, pero el espacio no crecía con él. Pidió a las nubes que bajaran a buscarlo, pero éstas siguieron flotando en el cielo. Observaba, mucho. Veía pequeños lagartos trepando por las rocas. ¿Y si lo intentaba? Pero, ¿cómo? Sin darle demasiadas vueltas, empezó a entrenarse. Escalaba, siguiendo el ejemplo de los lagartos, aunque en su caso soliera salir mal. Pero no importaba, lo intentaba de nuevo. Agitaba sus alas, que cada vez parecían estar un poquito más fuertes. Con el pasar del tiempo y tras muchos intentos fallidos, al fin logró alzar sus garras a unos palmos del suelo. Miraba al horizonte, soñando con, algún día, alcanzar las colinas en las que se encontraban los dragones de cola ancha y poder ser libre de un lugar que cada vez parecía más pequeño y que, con sus necesidades amplificadas, empezaba a quedarse sin recursos. Salieron y se pusieron 5 soles hasta que logró no solo levantarse del suelo, sino volar,
como ellos. Se armó de valor y sin mirar atrás, cogió carrerilla y despegó sus garras, desplegó sus alas y con los ojos cerrados las agitó una y otra vez. Cuando volvió a abrirlos, se dio cuenta de que estaba en el aire. Con un poco de temor, siguió, sin desviar la mirada de su objetivo, la montaña más cercana, en la que muchas veces había observado a los dragones más pequeños jugando. Eso era lo que más deseaba, jugar, tener contacto físico con alguien. Sus fuerzas aumentaron. Un aleteo más y al fin estaría sobre tierra firme. No podía creérselo. Lo había logrado. Desde allí, los horizontes se desdibujaban. El aire parecía más fresco. Uno de los dragones caminó a su lado. Rápidamente fue aceptado. Y así pasó el que sería su primer día en compañía. Pero, al contrario de lo que creía, la tristeza no disminuyó. Por la noche no pudo dormir. Miraba la luna, preguntándose por qué era distinto a los demás. No podía comer lo mismo que ellos, porque su dentadura era todavía muy débil, al igual que sus garras. No volaba tan rápido, ni tan alto. Se tuvo que esforzar por seguir el ritmo. Sentía vértigo cada vez que se desplazaba hacia otra montaña, llevándose algún que otro susto y haciéndose heridas que no serían fáciles de curar. Además, no era capaz de expulsar fuego por la boca. A él, lo que le gustaba de verdad era el agua. Pasaba largos periodos de tiempo en las cascadas, algo que a los demás no parecía agradarles demasiado. No lo entendía. ¿Acaso había algo mal en él? Se esforzó un poquito más y un poquito más. Además, tuvo que aprender a sanar sus heridas, no solo las físicas, sino también las emocionales. Con el tiempo, se fue sintiendo mejor. Su cuerpo había crecido mucho, triplicando su tamaño. Empezó a destacar entre los demás. Sus alas ahora eran capaces de alzar el vuelo con una sutileza que los dragones de cola ancha admiraban. Y el vértigo se fue desvaneciendo de forma natural según ganaba confianza. Eso le permitió visitar todas y cada una de las montañas, incluso traspasar la niebla, llegando a tocar la tierra sobre la que se levantaban bosques y ríos. Era diferente, sí, pero ya no le importaba tanto. No lo tuvo fácil, y eso convirtió su mente en el arma más poderosa que poseía. Su perseverancia y su dedicación lo habían llevado muy lejos. Sus días eran una aventura constante. Le gustaba descubrir lugares nuevos, tierras lejanas, aunque a veces todavía volvía a su montaña, a dormir en su gruta, que, aunque un poco justa de tamaño, le parecía confortable. Allí estaban sus inicios. Ese lugar lo convirtió en lo que ahora es. Daba las gracias a los lagartos, esos pequeños seres que le ayudaron a crecer. Ahora no pedía a las nubes que bajaran a buscarlo.
Era él el que las alcanzaba a ellas, agitándolas con sus grandes alas. Se desplazaba entre la niebla, sintiendo la libertad más profunda que había experimentado jamás. Sus rincones eran todos los rincones. Su cielo eran todos los cielos. Vio salir 127 lunas, hasta que una mañana atisbó a lo lejos un grupo de dragones que, no se lo podía creer, tenían la piel azulada. Según se acercaban, una sensación de familiaridad lo invadió. Había tratado de ser como los demás, creyendo que no existía en el mundo nadie como él. Y en realidad, no estaba solo. Nunca estuvo solo. Ahí descubrió que pertenecía a la especie de dragones celestes, cuya ruta migratoria era un importante acto para el equilibrio del planeta. Su función era muy complicada y arriesgada. No todos los ejemplares llegaban con vida a su destino. Tendrían que sobrevolar el océano en un viaje sin descanso, llegando a tierras de todo el mundo. No sabía lo que le esperaba por el camino, pero estaba preparado para afrontar la travesía. Por esa razón, los dragones celestes depositan sus huevos en lugares de difícil acceso y salida, para que su cuerpo, su mente y su espíritu se hagan fuertes, como las rocas en las que habitan. Un año después, 2 huevos de dragón fueron depositados tras las cascadas verticales de un país sin nombre. Pronto eclosionarán y les tocará emprender su viaje de aprendizaje. No será fácil, pero valdrá la pena. Las agujas del reloj marcaban las 6 de la tarde. Ya era la hora. Al fin. Se vistió con su vestido especial, el que solo ellos veían, el que solo se ponía para estar con ellos. Se colocó las botas y, mirándose al espejo, recogió su cabello con la cinta que le dieron. Era su momento preferido. Iba a ir a su lugar mágico. Abrió el cajón y cogió la llave. Lileth, lleva el paraguas, que va a llover. Sí, mamá, respondió. Pero no lo hizo. Bajó las escaleras a toda prisa y salió a la calle. Nubarrones negros flotaban por el cielo. Sonrió. Era perfecto, igual que aquel día. ¿Cómo olvidarlo? Fue en otoño, el 21 de noviembre concretamente. A ella siempre le encantó ir a caminar al bosque. Allí encontró su refugio. Se pasaba horas sentada a orillas del río, deslizando sus manos por las raíces de los árboles hasta quedarse dormida. Pero ese día, entre las hojas que cubrían el suelo con tonos marrones, vio lo que, a día de hoy, es su mayor secreto. Nunca lo ha compartido con ningún humano, porque ellos sí lo saben, pero son diferentes. ¿Qué encontró? La llave.
Después oyó un susurro que parecía provenir de las ramas, que se movían suavemente con una especie de canto celestial, y vio un pequeño haz de luz. Lo siguió, caminando entre la vegetación, esquivando rocas, hasta sumergirse en la profundidad del bosque. Muchos árboles levantaban sus copas hacia el cielo, mientras las hojas caían a paso acompasado hacia el suelo. Pero había un árbol diferente. Su tronco era grande y su corteza parecía seca. El haz de luz giró por detrás y lo siguió, adentrándose en el interior del tronco. Estaba hueco. Allí la temperatura era un poco más cálida. Sentía algo diferente. No sabe describirlo, pero no lo olvida. El haz estaba a su lado, en el interior del viejo árbol. Lileth no se planteó qué era, solo lo observó. Esa es la magia de los niños. Poco a poco, el brillo disminuyó y una figura alada fue surgiendo. Tenía un flequillo denso, como Lileth, y un vestido de tonos marrones y verdes que la cautivó. Ese fue el momento en el que decidió empezar a ponerse vestidos, cosa que su madre celebró. Tanto había soñado con ese momento que no dejó de tejer hasta que en el armario de su hija hubo colocado 7 atuendos, uno para cada día de la semana, aunque la mayoría de los días usaba el verde y marrón con un lazo plateado. Estando frente a la figura, ésta tomó con sus pequeñas manos la llave, que era casi de su mismo tamaño, y volando hacia una esquina, la introdujo en el tronco. Una silueta luminosa surgió de él, destelleando. Al salir, los colores no se veían igual. Las nubes seguían allí, pero tenían un brillo diferente. Había un halo de magia en el ambiente. Cuando echó la vista atrás, pudo observar el árbol en el que tiempo atrás había estado. Ahora era una figura llena de vida, con un tronco fuerte y robusto, cubierto por musgo. Sus copas resplandecían, deslizándose sus hojas verdes por la brisa que parecía que ellas mismas provocaban. Las hojas de otoño que cubrían el suelo ya no estaban. En su lugar había tierra y pequeños brotes que salían de ésta. Entre ellos vio un ser regordete caminando, sujeto por un palo que usaba como bastón. Tenía un sombrero alargado y su ropa era como la de cualquier humano, solo que muy pequeña. Parecía un gnomo. Había oído hablar de ellos, pero nunca antes había visto a ninguno. El pequeño hombrecillo abrió una puerta en el árbol y entró. Lileth no daba crédito a lo que veían sus ojos, aunque en realidad ella también había salido del árbol, o al menos eso era lo que recordaba. La figura de flequillo denso se colocó frente a la chica, observando el árbol,
y como en un susurro muy dulce, le dijo: «Lo llamamos la Gran Madre, porque en él viven miles de familias de insectos, aves, duendes, gnomos, hadas». Sus raíces, casi del grosor de árboles, cubrían una gran extensión del terreno. Un solo árbol puede crear un ecosistema. Hay que venerarlo cada día. La energía que emanamos le llega. Si él está sano, nosotros estamos sanos. Sus pensamientos se perdieron, pero uno apareció con fuerza. Hacía tiempo que debía estar en casa. Se despidió del pequeño ser al lado. Este acompañó a Lilith hasta el árbol mencionado como la Gran Madre y le dio la llave. Lo siguiente que recordaba era volver a estar dentro del tronco seco, sola. El bosque había vuelto a la normalidad. El día siguiente, a las 6, volvió al mismo lugar. Introdujo la llave en una esquina del tronco seco y con un destello regresó a lo que empezó a llamar la tierra de las hadas, pues esa segunda vez vio decenas de ellas volando, dejando tras de sí un halo dorado que se difuminaba lentamente hasta desaparecer. Olía a flores. Hinchó los pulmones. Mientras seguía con su mirada a las hadas, supo que ese sería su lugar secreto. Nadie más lo sabría. Solo ella tenía la llave. A orillas del río, conoció una pequeña mujer del tamaño de una mano, que peinaba sus cabellos con un peine que parecía de plata. Su nombre era Mireia. Tuvieron una conversación breve, pero muy interesante, y descubrió que se trataba de una ondina de río. No sabía mucho sobre ellas, pero la que tenía enfrente le parecía fascinante. Vestía con una tela blanca y un cinturón hecho de piedras diminutas. Le encantaba que admirasen su belleza y dijeran palabras bonitas en su nombre. Lilith lo hizo. Y la ondina, agradecida por sus palabras, le regaló una cinta para el pelo. Tras cepillar Mireia sus cabellos, se hizo una trenza, se despidió de Lilith y en un salto sumergió su cuerpo en el agua, desapareciendo en ella. El brillo del sol era muy especial. La luz envolvente que se creaba al caminar entre los árboles solo se podía nombrar con una palabra: mágico. Allí todo lo era. Las mariposas se posaban sobre sus hombros. Los pájaros dormitaban sobre el sombrero de uno de los gnomos, el que vio el primer día, que, sujetando su bastón, echaba a él también una cabezadita. Sentía una paz indescriptible, pero se desvanecía cuando volvía a su realidad. Por eso, en los estantes, había desplazado los cuentos de infancia por los de seres elementales. Por las noches cogía su linterna y bajo las sábanas empezaba a leer.
Los gnomos son conocidos por su astucia y conocimiento de los secretos de la tierra. Son considerados protectores de los tesoros subterráneos y se les atribuye la protección de los hogares y la buena suerte. Ninfas, seres elementales de apariencia femenina, provenientes de la tradición griega, importantes figuras, a menudo asociadas con el amor, la fertilidad y la protección de la naturaleza. Existen muchas clases, según su hábitat: ninfas de la montaña, oréades, que custodian las montañas y las grutas. La más famosa es Eco, que por un castigo de Hera no podía hablar, solo repetir las últimas palabras que oyera. Ninfas del bosque, entre las que se encuentran las dríades, guardianas de los árboles, en especial de los robles, las melíades, ninfas del fresno, y las alceidas, asociadas a las flores. Las auras son ninfas de las brisas. Las néfeles están asociadas a las nubes y la lluvia. Ascendían al cielo con unos cántaros en los que transportaban el agua de su padre, océano, y la vertían sobre la tierra. Ondinas, ninfas acuáticas que habitan en lagos, ríos, fuentes y otros cuerpos de agua. Se les asocia con la belleza, la magia y la naturaleza, especialmente la del agua. En algunas leyendas son descritas como seres de gran belleza que pueden seducir a los hombres o incluso castigarlos. Quería permanecer por siempre sumergida en mundos mágicos, pero tenía una vida más allá. Por las mañanas iba al colegio. Lo que aprendía en clase se lo contaba a los elementales, que se sentaban en las ramas de los árboles y sobre la tierra, para escuchar a la chica con atención. Incluso las ondinas posponían sus baños para atender. Hoy aprendimos que las ballenas azules son los animales más grandes y pesados del mundo. Pesan más que 22 autobuses. Todos la miraron con duda. No sabéis lo que es un autobús, ¿verdad? Sacudieron la cabeza. ¿Sabéis por qué está compuesta el agua? Hace millones de años los continentes estaban unidos, formando un supercontinente. Hoy nuestro profesor nos dijo que el olor a tierra mojada tras la lluvia se llama petricor. ¿A que no sabíais que la mandíbula es el músculo más fuerte del cuerpo? Pero lo que más les gustó fue cuando Lilith llevó su flauta y les tocó una canción. Todos le aplaudieron y los pájaros revolotearon como en una especie de baile. ¿Queréis aprender a tocar la flauta vosotros también?, preguntó. Y tras ver la alegría de los seres ante su propuesta, la chica decidió dibujar un pentagrama sobre la tierra y con paciencia les enseñó a leerlo. El proceso fue muy divertido. Los más graciosos eran los gnomos, que no dejaban de ver en las notas musicales montañas, bailarines que estaban de fiesta o incluso a otros gnomos. Mientras tanto, los demás iban fabricando los instrumentos con madera, tallándolos y puliéndolos con piedras.
Las primeras flautas sonaban regular. Tal vez fuese porque los dedos de las hadas no eran capaces de tapar los agujeros y se les salía el aire, y los gnomos, bueno, no habían entendido del todo cómo se leía un pentagrama. Poco a poco fueron practicando, perfeccionando su técnica. Las hadas cambiando los tamaños de los instrumentos, y una undina incluso decidió sacar su arpa para animar con sus melodías el proceso. Lileth, por las noches, de nuevo, cogía su linterna y bajo las sábanas leía libros, pero esta vez sobre la fabricación de instrumentos artesanales. Y la verdad es que fue de gran ayuda. De hecho, acabaron haciéndolo tan bien que Lileth decidió dejar su vieja flauta sin vida y confeccionar ella misma una con significado. Usaba alhajas que creaba con pequeñas piedras que las ondinas le sacaban del río, con flores y semillas que las hadas le entregaban. La cuerda, basada en un conjunto de raíces entrelazadas entre sí, las confeccionaban los gnomos, que pedían permiso a la tierra para recogerlas. Su imaginación florecía cada vez más. Se sentía una de ellos. Era parte del bosque. Por lo tanto, debía aprender a guiarse en él un poquito mejor, a entenderlo más. Y le enseñaron, como ella les enseñó a ellos. Así, aprendió a guiarse por el sol, por el musgo de los árboles, a entender cómo funciona la savia, a escuchar el latido de la propia tierra. Allí las aulas eran diferentes. No tenían paredes, se veían las nubes, olían a flores, a tierra, a brotes, y muchos de sus profesores podían volar. Adoraba sentarse a la sombra de los árboles mientras observaba el ritmo de la vida. Veía ardillas corretear, hormigas ascendiendo por los troncos como hileras en un flujo constante. Comía frutos silvestres, corría, saltaba, bailaba, charlaba con los elementales. Por ejemplo, estaba el viejo Freder, un duende jubilado de su oficio como cuidador de niños en una casa de Inglaterra, que había decidido pasar sus últimos años en el bosque. De eso hacía ya 37 años, o eso dijo él. Este le explicó sus aventuras y su felicidad por haber entregado toda su fortuna a Sophie, la niña más pequeña que cuidó. Esta constaba de 8 kilos de mermelada de diferentes frutas, 3 gorros con pompón bien calentitos y 200 chelines. Le encantaba escucharlo. A veces, muchas veces, no sabía cuándo bromeaba y cuándo hablaba en serio, si es que alguna vez lo hacía. Pero a la que más vinculada estaba era a Flora, el hada que, como ella, tenía un flequillo denso. Sus arrugas en la frente le hicieron pensar. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó Lileth.
No lo sé, respondió Flora. Cientos, tal vez. He visto morir y renacer a todos los árboles del bosque, amigos y compañeros, el río secarse. ¿No te pone triste? Un poco, a veces, pero la vida es un continuo cambio. No es fácil tener que dejar a seres a los que amaste y a los que sigues amando, aunque se hayan ido. Pero lo nuevo debe tener tierras fértiles sobre las que crecer. Y la muerte crea esa semilla para la vida. Es bello. Siempre hay horizontes hacia los que mirar. He sido consciente de la transformación de los hombres. El tiempo nos hace sabios, el dolor fuertes. Lo más importante es agradecer cada segundo que compartimos y disfrutar los momentos que se nos regalan. ¿El árbol muerto? Temía pronunciar esas palabras. Se parece mucho a este. Es... Veo que te has dado cuenta. Así es. ¿Quieres decir que... Sí. La Gran Madre ha muerto en vuestra tierra y en vuestro tiempo. El río se ha secado. La chica dibujó en su rostro una mueca de tristeza. No es malo. Todo muere. Todo se acaba, Lilith. Sé que fuiste tú quien me puso la llave. Debí hacerlo. Llevabas tiempo observándome. ¿Por qué lo hiciste? Si no me dices lo que quieres, no puedo ayudarte. Ya lo has hecho. ¿El qué? Contagiar tu alegría. Aquí bombeamos con fuerza para que la vida siga brotando y la esperanza permanezca. Sigue haciendo lo que haces. Enséñale a la gente a ver la magia. Sana sus corazones tristes. Es lo único que hará la Gran Madre brotar de nuevo. Que la vida vuelva a estas tierras yermas. No solo tienes la llave del bosque, tienes la llave que abre las conciencias de la gente.